por segunda vez les digo. Vamos a compartir, vamos a dar inicio formal a esta escuela sabática un poco trastabillada desde tempranito, pero acá estamos, gracias a Dios, para poder compartir este momento tan grato para todos nosotros. Estamos viendo estas imágenes, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se Muy ve. bien. Acá, esta es una foto que saqué hace un tiempito atrás de un atardecer en la laguna de Chascomús, que queda acá unos 80 kilómetros más o ¡Qué menos. belleza! Una laguna muy tranquila donde se hacen muchas actividades, tiene toda una costanera muy linda y la verdad que fue un atardecer hermoso. Y bueno, con estas... ¿Cuánta agua para hacer una laguna? Nosotros Sí, se nos está y secando el río. debe tener, yo no me fijé, pero debe tener unos 30 kilómetros de diámetro, más o menos, no sé cuánto, o quizá menos, estoy exagerando, porque son como 35 kilómetros de circunferencia, en realidad, porque ya hice todo ese circuito, eso quise decir, no de diámetro, porque sería bastante, bastante ancho. Bueno, vamos con estamos dispersos hoy, con esto queda acá, muy cerca de acá en Buenos Aires. Vamos con ya el sábado 31 de julio, terminando este mes. La lección número 5, acercándonos a la mitad del trimestre con este título de Venid a mí. Basado en este versículo que se encuentra en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 y el versículo 28, que dice, es muy conocido por nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Repito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, vamos a iniciar con el repaso de la lección y no quiero ser tan malo, pero nos quedan 10 minutos y en esos 10 minutos me gustaría escuchar 3 comentarios. ¿Cuánto es 10 dividido 3? Difícil, ¿no? 33. Bueno, 3 minutos por cada uno, puede ser un minutito más de quienes quieran participar. ¿Participamos o voy a dedo? Erwin, Dale, Euclides. Muy bien, ahí está. gracias. Feliz sábado nuevamente con todos. Una Gracias. alegría estar, ya estamos en casita. Bueno. Bueno, a mí me impactó, varias cosas me impactaron, pero básicamente esto de que venid a mí los que estéis cargados y yo os haré descansar. Y luego el yugo. Venid a mí y entendí por primera vez en mi vida que no solamente es el estrés del trabajo, de las ocupaciones, pero sobre todo entendí esta semana con la lección que la invitación de Cristo es a que dejemos en la carga del pecado, que esa es la que nos hace más sufrir, nos hace más pesada nuestra vida. Por primera vez en mi vida lo entendí, gracias a Dios. Y luego el yugo, dejemos las cargas, pero nos metemos a otro yugo, uno dijera inicialmente. Y también entendí, gracias a Dios, que ese yugo es ligero cuando aceptamos el liderazgo de Cristo, cuando aceptamos que Cristo sea nuestro Señor en nuestras vidas. Entonces sí, puede ser ese yugo ligero, pero si no lo entendemos así, si no lo vivimos así, ese yugo, como todo yugo, es pesado y es difícil de llevar. Y esas son las 2 lecciones más hermosas que pude rescatar de la lección. Qué y las bueno. quería compartir con el grupo. Excelente, Amén. me encantó. Muchas gracias, Euclides, por compartir. Ya le vamos a dar unas vueltitas más a esos conceptos que la verdad que son muy lindos los de esta semana.
Gracias, Euclides, de nuevo. ¿Alguien más? Bueno, yo, Denis, María Justa y Cristina. Sí, vamos, en ese orden. Y cerramos Yo la estaba ruleta. observando que Ujú. el descanso que Jesús nos ofrece no necesariamente tiene que ver con el dejar de trabajar, Ujú. sino el, digamos, cambiar de actividad. Y en este caso, con Jesús, realmente la actividad es de vivir contento y no afligido, ¿no? Entonces ya el yugo de la aflicción ha quedado para un lado y ya incluso el estrés que decía justamente el hermano, como que se ha terminado, pero en una actividad de compañía con Jesús. Y entonces dice, llevad mi yugo. Entonces Jesús lo que nos está diciendo, ven conmigo a descansar, pero trabajando, ¿no? Ajá. Haciendo actividades, interesándonos en los demás, ayudando a los demás, trabajando no por uno mismo, no por nuestro egocentrismo, sino más bien por satisfacer, o sea, ayudar en el bienestar de los demás que están realmente con su propio yugo. Ahora sí, en el yugo con Jesús es una compañía agradable, un andar de no, digamos, sentirse agobiado, sino más bien felices y contentos, y encontraréis, digamos, un yugo fácil, porque es el yugo de Jesús el que ahora cargamos y ya no nuestro yugo, que sería muy pesado y muy difícil, ¿no? Entonces, esa compañía de andar me lleva en mi pensar también a los 300 años que caminó un hijo de Dios, ¿no es cierto?, en la antigüedad, con el Señor Jesús antes de su nacimiento, por supuesto, humano, pero en esa compañía caminó hasta llegar al cielo, y así también podemos caminar como Enoc caminó. Eso me llevó, digamos, esta lección de ser un yugo fácil y ligera la carga del Señor Jesús, que juntos nosotros nos ofrece cargarlo. Bueno, gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Mientras estabas hablando, me estaba acordando de un texto porque me hiciste relacionar algo, pero lo voy a anotar acá para tenerlo en cuenta después. Así seguimos con María Justa, dale. bueno, este, yo estuve mirando los dibujitos, como dice, viste, lo que nos enseñan en ese programita tan hermoso que para los chicos, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno. Y entonces decía que el yugo, ¿no es cierto? Es difícil, dice, porque una persona grande va al lado de una más chica enseñándole el camino. Y resulta que nosotros cuando éramos chicos también nos ataban los pies y nos hacían saltar para poder llegar a una meta. Y bueno, y qué bueno poder, aunque tengamos que saltar muchas cosas o muchos afanes de nuestra vida, ¿no es cierto? Muchos tristeza, angustia, desolación, como en este momento que estamos pasando, que vayamos atados y ligados a los pies de Cristo, ¿no es cierto? A los pies, a la cabeza, a las manos, a su inteligencia, a todo, ¿no es cierto? Y entonces acá dice así, por ejemplo, venid a mí todos los que he trabajado y cargado, afligido, agobiado, deprimido, angustiado, porque sus obras están bueno, agobiadas, dice el vuelta también, ¿no es cierto? Seguid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo que más me impactó, ¿no es cierto?, es que el asunto de la crítica a los hermanos cuando caen en sus debilidades, ¿no es cierto? Que cuántas veces yo he visto con mis propios ojos y he pasado también por cosas así que he visto mis seres queridos, porque siempre hay uno que es como que se desvía y bueno, ver de qué forma muchas veces los dirigentes de nuestra iglesia lo han perseguido y lo han perseguido y lo han perseguido, ¿no es cierto? Y qué diferente es cuando uno mira las cosas al revés, como Cristo que miraba, 70 veces 7 vamos a perdonarlo.
misericordia, por sobre todas las cosas, paciencia, como dice Dios, ¿no es cierto? Que tengamos paciencia. Yo quería leerte acá, por ejemplo, dice, el deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía sumida en tinieblas se convierte en brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es caminar a la luz como Cristo, a la luz como Cristo está en la luz. Y después otro que te quiero leer acá rápido por los 3 minutos que se me van. Dice así. Dice, a ver, espera un chiquito. Acá. Si siempre tenemos presentes las acciones egoístas e injustas de los demás, encontraremos que es imposible amarlo como Cristo nos ha amado. Pero si nuestros pensamientos se vacían continuamente en el maravilloso amor y en la piedad de Cristo por nosotros, manifestaremos el mismo espíritu hacia otro. Deberíamos amarnos y respetarnos mutuamente, a pesar de las faltas e imperfecciones que son más que evidentes. Deberíamos cultivar la humildad y la desconfianza en nosotros mismos y una paciencia llena de ternura para con las faltas ajenas. Esto destruirá todo egoísmo estrecho y nos hará de un corazón amplio y generoso. Este es el camino a Cristo, la hermosura. En la página 63, la fuente de regocijo y felicidad. Muchas gracias, María Justa. Muchas gracias por el texto y por las ideas también, por compartir. Cristina. Bueno, cortito porque ya lo dijeron todo. Sí, creo que esto de venir a mí es un desafío a nuestro libre albedrío, ¿no es cierto? Porque es una decisión que debemos tomar, decidirnos ir a Jesús. Pero además Él nos da una receta de cómo hacerlo, porque dice, aprended de mí que soy manso. O sea, nosotros para poder ir a Él y poder descansar en Él, debemos hacer lo mismo que Él hizo, porque un yugo se lleva bien cuando hay alguien que cede el control a la otra persona. Entonces, si nosotros cedemos nuestro control a Jesús y permitimos que Él nos guíe, ahí nuestro yugo va a ser fácil y ligero. Ahora, si nosotros queremos pelear con nuestra fuerza, va a ser difícil, ¿no? Porque va a ser un yugo desigual. Y Jesús lo que nos ofrece es eso, descansar en Él, que descansemos, que vayamos a Él, que nos entreguemos a Él, pero que también le cedamos el control a Él, ¿no es cierto? Eso es lo más importante para que Él pueda actuar en nuestra vida. Qué bueno. Erwin, ¿puedo decir algo? Dale, Elida. Cortito, sí. Yo mientras estaban hablando, mis hermanos, yo me acordaba de lo que yo te comenté o les comenté hoy, lo que me pasó anoche cuando mi hijo no me contestaba el teléfono. Yo me desesperaba, pero no me acordé y después que me dio vergüenza y le pedí perdón al Señor. Era lo mismo, ¿no es cierto?, que quería llevar el yugo yo sola. Y sin embargo, Jesús pide que descansemos en Él. Y yo me estaba acordando de eso recién. Que nos relajemos, Claro. que nos entreguemos y que dejemos el control. Gracias por compartir. E incluso con Elide y todo estamos justo a tiempo. Así que vamos a tratar de acoplarnos en el tiempo. Falta Peggy, falta. Ah, Peggy, sí. Había levantado. No había levantado la mano. Yo digo que falta Peggy que hable. Bueno, yo diría lo mismo que Elida. Aprendido a llevar el yugo de Cristo y está cambiando mi vida. Antes era una vida cargada y triste, ahora aunque las cosas no han mejorado mi actitud y por lo tanto hay gozo en mi corazón porque está Jesús guiándonos. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Qué lindo. Y te vemos más linda, Peggy, más diferente. Bueno, porque estoy dejándole el yugo a Cristo, Él está transformando mi vida. Me alegro. Qué bueno, qué alegría. Venid a mí. Nos encontramos en esta lección realmente muy humana, muy carnal, con una problemática de la que todos somos parte. Nos encontramos con un texto
en el libro de Mateos, la epístola, no en la epístola, el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 11 y del versículo 20 al 28. 30. Lo vamos a leer porque me gustaría que nos pongamos en contacto con la esencia de lo que pasó para ver el contexto de cómo surge este planteo de parte de Jesús. Y vamos a ver que Jesús empieza todo este discurso con algo que, claro, hacia el final es muy lindo, es muy alentador, pero me parece que Jesús tuvo una intención de primero sacudir la planta para que después podamos tener los frutos. O sea, primero provocó un zamarrón, digamos, nos sacude un poco para que podamos entender y ser más receptivos a lo que él quiere lograr. Y me gustó algunos conceptos que estuvieron diciendo, que me parece que fue María Justa la que había dicho por ahí, y también alguien más que comentó que no es solamente el descanso para nuestro cuerpo y el hecho de no trabajar, me parece que lo había mencionado Denis, sino también el descanso para nuestras almas, o sea, en todo sentido, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Vamos a la historia. Voy a detenerme solamente en algunas partes. En Mateo es el capítulo 11, versículos 20 a 30. Algunas cosas las voy a pasar directamente por alto porque es el relato, ¿no? Y como para ponernos en situación. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 30. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Y ahí hago la primera pausa. No me voy a detener en todos los versículos, pero ahí hago la primera pausa. A veces necesitamos un tirón de orejas, ¿no? Y a veces nosotros estamos tan encerrados, tan enfrascados, por no decir somos tan duros y tan acartonados o tan ciegos que no nos podemos ver a nosotros mismos. Y acá Jesús reprende, y esa reprensión, no represión, sino reprensión, esa reprensión es tanto útil para quien la recibe como para los que estamos o los que están viendo de afuera. ¿Por qué? Porque Jesús marca el objetivo, porque Jesús marca el propósito de la reprensión. ¿Y qué es lo que a él le preocupa y por qué reprende? ¿Por qué le interesa? Acá en este primer versículo marca el interés de Jesús. ¿A dónde quiere llegar? ¿Y qué es Acá, lo por que está? ejemplo, en esta Biblia, Erwin, dicen arrepentido. Que ¿Cómo no se dice? habían arrepentido. Que no se habían arrepentido, dice. Que no se habían Entonces empezó a arrepentido. denunciar a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros y Sí. no se habían Y arrepentido. no se habían arrepentido. Ahí voy a ir ahora en un ratito. Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo? Que a veces Dios nos llena de milagros, nos llena de cosas, nos llena de bendiciones y nos cuesta volvernos a Dios o arrepentirnos. Tenemos las dos opciones. Me quedo un poquito más con la opción de volvernos a Dios, porque volvernos a Dios significa, tiene el concepto de dar un giro en el sentido que venimos teniendo. Y Jesús viene de atrás haciendo milagros, dándonos beneficios, dándonos cosas, y nosotros seguimos mirando en la dirección en la que vamos, y en realidad Jesús está llamando una y otra vez a través de todas las cosas, y nosotros seguimos en la nuestra. Y acá lo que Jesús estaba esperando, que nos volvamos, que demos vuelta el rostro, que cambiemos la conducta, que nos arrepentamos de la dirección en la que venimos.
Entonces sigue diciendo, y decía Jesús. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos, a golpear un poco nuestras cabezas, a ver si entramos en razones, donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Y nosotros podemos decir, pero qué gente desagradecida, ¿no? Y siempre lo miramos para afuera, pero nosotros somos bárbaros, nosotros no tenemos nada y esto por supuesto que no lo hacemos y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Decía Jesús, ay de ti Corazín, ahí empieza a dar nombres propios, así, marcando con un dedo. Ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y cenizas. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. No se asusten, síganme en paralelo. En silicio, ¿no? Silicio y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. No me voy a detener acá, pero es muy interesante. Igual ahora vamos a hacer un comentario. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás y viene, o sea, le hace una pregunta, o sea, vos te crees mucho y crees que vas a ser, sos lo más y que vas a ser lo más importante, sin embargo viene una sentencia de parte de Jesús y dice, bajarás hasta lo más hondo del abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Hace dos comparaciones. La primera comparación la hizo con a ciertos pueblos, con Tiro y Sidón, y a esta de Cafarnaúm la compara con Sodoma. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Realmente aseveraciones muy fuertes de parte de Jesús, unas palabras muy duras de parte de Jesús ante esta conducta también dura, porque nosotros podemos decir, bueno, pero qué agresivo, qué amenazante, y puede hasta no gustarnos y sacarnos un poco del contexto con respecto a las palabras tiernas y amables que solemos escuchar de Jesús y ese concepto de Jesús. Pero acá, ante tanta dureza de cerviz, de cabeza, de parte de los pueblos enteros, Jesús marca algo, y sobre todo porque está hablando también de la hipocresía, ¿no? De que se creen una cosa y en realidad son otra, y el destino va a ser peor. En el versículo 25 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Entonces acá lo primero que sucede es, deja este concepto, podríamos decir, de ataque, y en todo caso, ¿qué estaba atacando? ¿A qué estaba atacando Jesús? ¿Estaba atacando a las personas o estaba atacando a la conducta de las personas? Que eso también tenemos que entenderlo. Y acá lo realza este concepto en base a esto. Primero, cambia su dirección directamente a Dios. Él cambia su dirección directamente hacia su Padre. ¿Y qué hace? Lo alaba, lo engrandece, lo reconoce, lo reconoce como algo sumamente importante. Perdón, te alabo, ¿cómo es que decía? Se me cambió la página. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado lo sencillo de las cosas que escondiste en los sabios y entendidos. Escondiste de los sabios y entendidos. Fíjense este concepto. Además de conectarse con Dios, lo reconoce a Dios como ¿qué? El concepto de la creación, siempre. El concepto del poder creador, siempre presente, Señor del cielo y la tierra. ¿Y qué hizo Dios en este caso? Has mostrado a los sencillos
las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. ¿Y esto por qué es? ¿Por una actitud caprichosa de parte de Dios? ¿Porque Dios es mezquino? ¿Porque Dios no quiere mostrar las cosas importantes? ¿O porque no somos merecedores de recibir la esencia de lo que Dios nos quiere mostrar por nuestras actitudes? Y acá dice que ha mostrado las cosas a los sencillos. Y ahí empieza a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que no eran los pueblos era precisamente tener una actitud sencilla, humilde, que ahora nos vamos a meter en ese tema más de lleno. Y Dios condena eso. Porque no queremos recibir instrucciones, porque no queremos recibir el conocimiento de lo esencial, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios. Sí, Padre, porque así lo has querido. Reafirma, y reafirma también la voluntad de Dios, que es quien maneja todas estas cosas. Mi Padre me ha entregado todas estas cosas, y acá hay un vínculo y una relación, no solamente de Jesús yendo hacia Dios, mostrando y manifestando a Dios, primero como su Padre, segundo como Creador, tercero como omnipotente y organizador de todo, sino que ahora hay una transferencia de vuelta de parte de Dios hacia Jesús. Y Jesús reconoce ¿qué cosa? Que Dios, que el Padre, le ha entregado todas esas cosas. ¿Qué cosas? Precisamente de las que nos vamos a meter ahora, del entendimiento, de encontrar la esencia de lo que Dios quería mostrar, y que estaba incluso en este momento desvirtuada por aquellos príncipes religiosos, por aquellos que estaban gobernando teóricamente el pueblo de Dios, pero que los estaba sumiendo a la perdición a través de cómo estaban presentando ellos estas verdades. Nadie conoce realmente al Padre, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Ajá, esta es una de las cosas que estaba oculta por el Padre. Y acá que está mencionando que no hay una cosa sin la otra. O sea, no está el Padre sin el Hijo y no está el Hijo sin el Padre. Y además hay un vínculo sumamente íntimo, porque como dice, nadie conoce más al Padre que el Hijo, y nadie conoce más al Hijo que el Padre. Y a aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Ahí viene la conexión a través de Jesús. Y cómo llega el conocimiento a través de Jesús. Y nos va llevando hacia dónde. Y fíjese cómo pega este giro. Después de este sacudón, después de este reto, nos lleva a esa conexión y a que lo que quiere que nosotros realmente entendamos la esencia, y viene esta promesa que parece totalmente descolocada. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Leí en otra versión diferente a la del versículo. Sí, había comentado alguien algo. Erwin. Sí. Todo este momento yo me mantuve así oyendo y pensando. Voy como a parafrasearlo. El Señor comienza hablándome a través de esta lección y dice: mira, Peggy, has recibido tantos milagros y te has mantenido siempre en rebeldía. ¿Por qué? Cuando nosotros, no solamente es aceptar la fe, es también dejar nuestro yugo, dejar nuestra carga, entrar en el gozo del Señor. Yo he permanecido en la iglesia años, y años he andado con cara de amargada, especialmente el último tiempo. Entonces, esta lección para mí es tan importante porque, como dice Euclides, hemos descubierto que la reprensión no solamente fue para esas ciudades porque no creyeron en los milagros, es para nosotros porque no creemos en el milagro que está obrando Dios en nuestras vidas. Él siempre es el Padre proveedor
Y Él nos quiere llevar a conocer al Padre en toda la dimensión de la que es de amor, de misericordia, pero para eso tenemos que dejar a un lado nuestra arrogancia y tener esa sencillez que tienen muchos, que por eso llegan a conocer al Padre de tal manera, porque como dice, Él instruye a los humildes, a los sencillos, y en cambio no a los sabios. Y a veces Ahora, nuestro conocimiento, nuestra arrogancia nos aleja del Señor. O nuestra incredulidad, nuestra poca fe. Gracias, perfecto. perdón. No, por favor, perfecto. Gracias por aclarar todavía más este concepto desde una manera práctica. Realmente muchas gracias. Agrego una cosita solamente. No sé si se trata tanto de el creer o no creer en los milagros, porque de alguna manera podemos creerlo o no, aunque a veces no lo veamos a los milagros, y no los podemos reconocer porque no los podemos ver. Porque a veces estamos cegados y no podemos reconocer lo que no queremos ver. Pero no solamente eso, sino lo que cada milagro debería producir en nosotros, que no produce. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el milagro de la vida, el milagro de la salud, de haber llegado de la semana pasada a esta semana, desde que nos vimos hasta que nos vemos ahora. Y ese milagro que Dios nos dio, ¿qué efecto produce en nosotros? Ahí está el problema, porque los milagros los tenemos momento a momento. ¿Y los vemos? Sí, los reconocemos, sí, pero ¿qué efecto hizo en nosotros? Y acá estaba diciendo, yo hice muchísimos milagros para ustedes, a estos pueblos, ¿y para qué les sirvió? ¿Se volvieron a Dios? No. Entonces, eso era lo que enojaba el corazón de Jesús y realmente lo llevó a decir esas palabras duras y reprensoras, ¿no? No represoras, sino de reprender. María Justa. ¿Puedo decirte algo, Erwin? Dale. Yo creo que con esta pandemia aprendimos de que no somos nada ni valemos nada. Simplemente si no lo tomamos de la mano de Dios que nos guíe cada día, cada instante de su vida, no somos nada. Exacto. Y si no aprendemos del yugo, como dice, que dejarnos llevar con una persona como Cristo que murió por cada uno de nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para darnos esa vida eterna que tanto esperamos, ¿no es cierto? Y ese juicio que vamos a tener, Dios quiera que pasemos el juicio y que seamos aptos para el reino de los cielos. Pero yo digo, qué diferente fue nuestro pensamiento en estos momentos de pandemia con lo que antes pensamos. Antes empezamos a edificar, empezamos a pintar, en arreglar nuestra casa, en comprarnos ropa, también en ayudar a la gente, pero era completamente diferente nuestro pensamiento de ahora con la pandemia. Como un trabajo de insight, ¿no? De introspección, de vernos a nosotros mismos, que nos obligó a mirar para adentro. Gracias, María Justa. Jesús creó un espectro, tomé un par de notas, anoté algunas ideas. Jesús creó un espectro de tensión sobre los oyentes, tanto del pueblo común, de todo lo que podríamos haber estado escuchando ahí, como de los fariseos, porque también lo estaban escuchando, mostrando las consecuencias de lo que podría suceder si no daban un giro a su conducta, que no era la inmoralidad de los pueblos paganos por la que se horrorizaban. O sea, cuando decimos, ¡ay, Sodoma!, ¿no? Y eso que nos podría llegar a horrorizar, y Jesús no estaba horrorizado o remarcando eso, sino de la inmoralidad dentro de la misma religión a la que profesaban seguir. ¿Por qué? Porque acá hay una situación de que Jesús quería cambiar ese concepto de orgullo, ese concepto de estar cerrado, de necedad, de estar cerrados en nuestras propias ideas y creer que nosotros tenemos todo resuelto y creer que nosotros somos dioses en nuestras vidas. Yo ya lo sé todo, yo necesito ayuda, yo no quiero nada, estamos cerrados en nuestros propios conceptos. También hizo una marcada diferencia entre los sencillos y los sabios y entendidos. Qué interesante esto, ¿no? Mostrando la esencia de lo que se necesita para ser salvo. Y realmente a veces nos decimos,
cómo nos gustaría tener esa sencillez de ver, de aceptar y decir quiero, nada más. Pero nosotros le damos las vueltas y empeoramos las cosas y planteamos en contra y hacemos y damos vueltas y vueltas y perdemos esa sencillez, esa pureza de niños, ¿no? Si no fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice la Biblia también. Estos conceptos generan mucha tensión para cualquiera que escucha, porque a nadie le gustan las reprensiones. Sin embargo, no deja a los oyentes en ese estado, sino que concluye con la solución. Jesús preparó el terreno, generó tensión, pero después cómo aflojó, después cómo nos relaja el concepto que sigue. Se presenta a sí mismo en autoridad y poder, mostrando su vínculo con Dios, quien le otorgó la capacidad y el poder necesarios para dar esa tranquilidad. ¿Se entiende? Jesús inmediatamente, además de reprender, subió, ascendió, se tomó de Dios y se puso en el lugar de Dios y con Dios. Nadie conoce al Hijo sino sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y después vuelve a bajar con la autoridad divina de poder hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces se presenta a sí mismo en autoridad y poder, mostrando su vínculo con Dios después de reprender, quien le otorgó la capacidad y el poder necesario para dar esa tranquilidad que va a dar ahora. Explica en qué consiste la forma de alcanzar ese descanso. Y recién nos estamos metiendo a entender los procesos del descanso, recién. Pero necesitamos conocer este contexto. La capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y su unidad con el Padre. Ese concepto me resultó también muy interesante, que está ahí en el día domingo. Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. Y ahora vamos a hacer una analogía terapéutica. Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. De hecho, la mayoría no podrá deshacerse de ellas a menos que reconozca su verdadera condición. La invitación de Jesús se basa en la necesidad. Ah, qué interesante este concepto. Y acá viene a la aplicación terapéutica. Hola, Vito. ¿Cómo estás? Buen día. Gusto de que haya llegado. No hay manera de poder ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Por eso yo le digo que cuando inicia la terapia, cuando inicia la posibilidad de ayudar a alguien, yo no puedo ayudar a alguien que no me diga, Erwin, ¿me das una mano para resolver esto y para entender este problema? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque incluso hasta cometería una iatrogenia, podría hacer daño si quisiera ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Por eso hablo de lo que es la terapia sub-0. Es un término mío, no existe. ¿Qué es la terapia sub-0? Es todo el trabajo previo hasta llegar a pedir ayuda. Que yo tengo que darme cuenta primero, y ahí sí, la familia, los amigos, el entorno, lo que sea, demostrarle, pero necesitas ayuda, pero necesitas esto. No, yo no quiero, yo no necesito nada, yo me lo voy a arreglar solo, yo puedo salir solo. Nadie va a recibir ayuda, nadie que no quiera puede recibir ayuda. Entonces, la terapia sub-0, ¿cuál es? Es hacer todo un mecanismo de reconocimiento de que hay un problema y que además que el problema no lo puedo resolver solo. Entonces, a partir de ahí, yo digo, la verdad que ya probé y ya nada me da resultado. Entonces, ¿qué hago? Busco ayuda.
recién a partir de ahí podemos comenzar a recibir esa ayuda. Entonces acá primero tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento y aceptación del problema. Y segundo... Por eso, Erwin, sí. Me dio mucha pena cuando habló Élida de esa persona que está internada, que no quiso ayuda, que está solo, que está en terapia, que no recibe a nadie ni para hacer una oración. A mí me dio mucha pena, la verdad que me dio mucha angustia. Yo dije, ¡ay, Dios mío! A mí que me gusta ir a hacer una oración con una persona cuando está enferma, yo digo, pero qué desolación que debe estar pasando esa persona. Y perderse la vida eterna, perderse, no sé cómo tendrá su mente y su corazón, porque uno, a veces, ¿no es cierto?, estando enfermo, puede estar orando. Pero digo, qué triste que es sentirse solo así, en un lugar donde tal vez no haya una persona tan creyente como nosotros que somos los adventistas, ¿no es cierto? Puede ir qué sé yo, otra persona de otra religión, pero hay mucha a mí me gente da la que es muy impresión que no es lo creyente y mismo. que no es adventista. Sí, Exacto. exactamente. Bueno, gracias María Justa. Pero si está con depresión, ese es todo un tema, es muy interesante porque ahí tenemos una problemática incluso neurológica, no hay o que mejor dicho, culparlo, pobre hombre. química No, pero con el tema de la depresión. por supuesto que sí. Dios conoce el Eso, corazón, pero Acá es una tenemos forma de... eso necesita una ayuda. Y chicos, ninguno que tenga ningún tipo de enfermedad, hipertensión, diabetes, aunque tenga toda la ayuda del mundo, si no la quiere tomar y si no siente la necesidad, no la va a recibir. Y de hecho hay mucha gente que fallece por ese motivo, ¿no? Por no querer recibir esa ayuda. Para iniciar el tratamiento, en este caso el tratamiento divino, necesitamos sentir la necesidad. Y eso es algo que realmente cuesta mucho. ¿Y cómo siento yo la necesidad de algo? ¿Cómo siento yo la necesidad de conectarme con Dios? ¿Cómo siento yo la necesidad de recibir ayuda? Primero me tenía que preguntar cómo me doy cuenta de si estoy en problema o no. Segundo, me tenía que aceptarlo y reconocerlo y aceptarlo. Pero ahora yo me doy cuenta y cómo siento la necesidad de pedir ayuda. Veo que hay distintos tipos de necesidad. Algunos, apenas tenemos un problemita chiquito, salimos corriendo y vamos al médico, inmediatamente. Otros esperamos hasta que ya no damos más y en las últimas vamos, doctor, vengo porque ya no aguanto más. ¿Cuándo empezamos a sentir la necesidad? ¿Y cuándo, para qué? ¿Por qué es necesaria la necesidad? Porque si no sentimos la necesidad, no vamos a poder recibir ayuda. En todo caso, sería un lindo motivo de oración. Señor, ayúdame a sentir la necesidad. Ayúdame a entender lo que pasa, ayúdame a tener un reconocimiento y aceptar mi situación, aunque no lo necesite en este momento o sienta que no lo necesite en este momento, por supuesto, porque de alguna manera todos lo necesitamos. Y después viene el otro trabajo. Entonces, reconocimiento, aceptación, la necesidad, y después viene el otro trabajo. Aceptar la invitación. Ya lo vamos a hablar igual un poquito más. Ese aceptar la invitación está basada en una decisión de nuestra parte que tenemos que tomar, ya que Dios no puede hacer nada por nosotros que no querramos, ni Dios ni nadie. Y ahí es el único espacio que depende el 100%, absolutamente todo de nosotros. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿sí o no? Porque el resto, Jesús dice, después ya lo vamos a ver, eligieron mi yugo, el resto lo hace Dios, no hay problema. Pero lo más duro para nosotros, además de toda esta terapia sub-cero, como le llamo yo, es decir, bueno, ok, sí, me rindo, me entrego a lo que me diga el doctor, me entrego al consejo de mi amigo, me entrego a lo que me muestra
el pastor, el psicólogo, quien sea, me entrego, ok, tenés razón, lo acepto. Y recién ahí comienza el hacer, recién ahí empieza el cambio, recién ahí puede empezar todo el resto, recién ahí puede empezar el descanso, porque ahora estamos dirigiendo todo hacia el descanso, la terapia del descanso. De hecho, la mayoría no podría deshacerse de ellas, a menos que reconozca su verdadera condición. Dios, ayúdame a reconocer. La invitación de Jesús se basa en qué cosa entonces? En la necesidad. Si no siento la necesidad, no, por más que Dios me ofrezca todo, yo no voy a hacer nada, no me puedo mover, quedo absolutamente estancado. Ahora viene la palabra que mencionó, que murmuró, que susurró Cristina recién, entrega. ¿Qué tema es? ¿Por qué? Porque realmente escuchamos muchos sermones de que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, de que tenemos que entregar nuestro corazón a Cristo, de que tenemos que entregarnos a Dios. ¿Y qué significa entrega? ¿Cómo lo podemos bajar al concepto cotidiano nuestro, de nosotros? Porque yo, la verdad que leyendo la Biblia de siempre, yo me quiero entregar a Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué significa la entrega? Ah, porque para entregarte a Dios tenés que guardar los mandamientos. ¿Esa es la entrega? Lo voy a poner desde un lado como para verlos desde un poquito más desde lo práctico. Vimos y aprendimos que la entrega en la escuela sabática de esta semana, en la lección de esta semana, que la entrega es dejar que el otro tome el control. Esa es una linda imagen. O sea, yo quiero tener el control de todo y yo me arreglo y yo voy manejando y Jesús me dice, déjame manejar a mí. No, porque yo un ratito más, yo puedo un poquito más. Déjame manejar a mí. Y se nos Yo viene la solito, como tormenta. dicen los chicos. ¿Cómo? Como dicen los chicos, yo solito. Yo solito, yo me arreglo solito, yo voy solito. Hasta que aparece la tormenta, ¿no? Ahí empezamos, ay, Dios mío, ¿para dónde voy? ¿Cómo hago? Dentro de lo vincular, dentro de nuestros vínculos, una de las cosas que pude ver, analizar y sentir también es cuando estamos enamorados. ¿Por qué? Cuando nos enamoramos, la cantidad de cosas que hacemos y las que no hacemos porque estamos enamorados. Preparamos la comida, hacemos la cama, limpiamos, la vamos a buscar a la parada del colectivo, hacemos, pero un montón, lo acompañamos, nos quedamos toda la noche, si está enfermo o enferma, hacemos, pero lo indecible, que si lo miramos de afuera nosotros decimos, uy, pobres padres, ¿cuánto tienen que hacer por sus hijos, no? Que si yo si yo se lo impusiera como regla, se lo impusiera como ley, ¿cuántos objetivos de esos podríamos lograr? No hay manera de cumplir la ley si no es a través del amor. No hay manera de cumplir la ley si no es a través del vínculo, de la relación y el amor que surge a raíz de ese vínculo. Entonces, acá en Argentina, por lo menos solemos decir, y cuando de un grupo de amigos, uno de los amigos se pone de novio y empieza a perder todas las amistades porque está con la novia a full, nosotros solemos decir, este está reentregado. ¿Qué quiere decir? Que la novia le dice, vamos para allá, él dice, vamos para allá. La novia le dice, hagamos esto. Vos no salís con tus amigos, él no sale con los amigos. ¿Por qué? Porque está entregado. La voluntad de él es la voluntad de ella. Pero ¿cómo logramos esa entrega? ¿Por esclavitud, por sometimiento, por coerción? Esa es una manera de amar, de entregarnos a Dios. Que esa es la manera que intentaban marcar
y que intentan marcar los fariseos de la época, de aquella época y de esta época. Tenés que, haciéndonos sentir culpables y humillándonos en el mal sentido, que ahora también lo vamos a ver, y sometiéndonos a un trabajo en contra de nuestra voluntad. Y acá, si no hay una decisión de hacerlo, si no hay una aceptación y si no hay una entrega, ¿desde dónde? Desde el corazón. ¿Y qué significa corazón en nuestra jerga que ya la conocemos? ¿Corazón qué es? Nuestra mente Santo. sintiente. Todas Ujú. nuestras emociones, todo nuestro corazón, todas esas emociones están depositadas sobre Jesús, están direccionadas hacia Él. Porque todo lo que sentimos es a través de Él. Vemos la vida a través de Él. Como vemos la vida a través de nuestro novio, de nuestra novia, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Vemos la vida a través de sus ojos, a través de los ojos de aquella persona quien está a nuestro lado. ¿Qué tipo de relación y qué tipo de noviazgo podemos llegar a tener con Jesús en este momento para que nos dejemos manejar? ¿Por qué? Porque si mi novia, mi novio me dicen, o mi marido, mi esposa me dicen, hace tal cosa, yo lo hago, pero sin cuestionar nada, por más difícil que sea. ¿Y lo hago por qué? Lo hago por amor. Ah, entonces ahora empieza a tener una connotación distinta la del yugo, que ahora vamos a ir. Y ahora nos damos cuenta que, como estaba diciendo, podemos ser, somos participantes y podemos hacer uso de, creo que de la única herramienta que nos pone al nivel de Dios y ser cada uno Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de la misma manera que Él es, con la capacidad y el derecho o la virtud de qué cosa, del libre albedrío. Yo decido, yo digo sí o digo no. Antes de decir sí o no, yo tengo todo un planteo, tengo todo un conflicto, sí, no, sí, no, sí, no, analizo, lo paso, lo proceso, lo siento, lo odio, lo amo, me pongo en contra, me pongo a favor, ¿verdad? Y finalmente digo sí o no. Y eso es más, ¿por qué digo que nos pone a nivel de Dios? Porque es lo único que por lo que Dios no tiene poder sobre nuestra decisión. Él nos puede influenciar, nos puede seducir, puede llenarnos de milagros, puede llenarnos de beneficios, nos puede mostrar lo bueno y lo mal, podemos entender todo, pero la decisión es absolutamente mía. Y en ese sentido yo soy Dios de mi vida, en ese sentido, porque Dios no puede hacer nada conmigo. Solamente yo lo puedo hacer, sí o no. Entonces el libre albedrío es el que determina el final de la historia de cada ser vivo. Lo que suceda para adelante va a ¿Cuántos depender problemas nos hubiéramos ahorrado, no? de ese segundo. Exactamente. Erwin, En base ¿puedo decirle una palabra? en base al libre albedrío es que decidimos dejar ayudarnos. Sí, doctor, ayúdeme. En base a nuestro libre albedrío. Sí, María Justa. Vamos al No, yo yugo. quería solamente decir que qué bueno que cuando uno se entrega en la mano de Dios, Dios dice que va a poner como un sello en nuestro corazón y en nuestra mente, para que después todas esas cosas, ¿no es cierto?, que nos van a pasar, con la ayuda de Él, la vamos a poder ir superando. Exactamente, exactamente. Ya el sello distintivo es nuestro carácter, acuérdense, y el carácter que vamos teniendo se asemeja al carácter de quien vive con nosotros. De Cristo. Porque ahí tenemos el sello de Euclides y el sello de Peggy. ¿Por qué? Porque Peggy tiene el sello de Euclides en la convivencia y Euclides tiene el sello de Peggy. ¿Lo dije al revés? Sí, Euclides y Peggy tiene el sello de Euclides. ¿Por qué? Porque nos vamos asemejando a quien convive y comparte con nosotros. De hecho, dice la lección de la semana, para la mayoría rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. Porque entendemos todo y es maravilloso, nos encanta, disfrutamos, nos sorprendemos, wow, qué bárbaro, qué filosofía, qué lindo. Y es interesante porque los orientales consideran que la cultura cristiana del occidente es maravillosa, pero no entienden por qué los cristianos son como son. Porque como filosofía, según ellos, el cristianismo es perfecto.
¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros? Nos encanta hablar, y con razón, sobre todo lo que Dios hace por nosotros en Cristo y que no podemos salvarnos a nosotros mismos o cosas por el estilo. Y nos llenamos la boca de esos conceptos del cristianismo, como dije recién. Todo eso es cierto, pero al final todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús. Nadie puede ser drogado o emborrachado para tomar una decisión. Y sobre todo de servir a Dios. Tenemos que estar conscientes, lúcidos en lo que vamos a hacer. Tenemos que estar conscientes de venir a Jesús, de tomar la decisión de ir. Lo que significa entregarnos a Él, como dijimos recién, lo que significa la entrega, aquí es donde la realidad del libre albedrío se convierte en el centro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos que estar decidiendo constantemente, mañana, tarde y noche, diciendo sí, 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 sí. ¿A qué cosa? A la invitación, venid a mí. ¿Podemos decir no en algún momento? Seguramente, con alguna actividad o algún pensamiento o algo que hagamos, le estamos diciendo no. Pero Dios tiene tanta misericordia que siempre nos está esperando a volver. Vamos a la otra parte, a la última parte de este texto. No es la última parte de la lección todavía porque nos quedan algunas cositas para ver. Pero habíamos leído hasta el versículo 30, que era el 28, vengan a mí todos los que estén, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. ¿Y qué dicen el 29 y 30? Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí. Acá vuelve el tema de la aceptación, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y acá volvemos a qué cosa, el libre albedrío, la decisión. Acepten el yugo que les pongo. ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? O sí o no. O lo acepto o no lo acepto. Y la decisión es mía, de que acepto o que no acepto. Y viene el otro trabajo ahora. Bueno, muy bien, lo aceptamos, nos ponemos el yugo, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Aprender. Aprender de mí. Y ahí viene ahora, ¿y qué cosas tenemos que aprender? Que soy paciente. Bueno, ahí creo que necesitamos toda una vida de yugo, ¿no? Para aprender la paciencia y el estilo de paciencia que tenemos que tener. ¿Cuál era la paciencia de Dios? Entonces, ¿qué nos está enseñando? Vení, ponete mi yugo. Primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto. ¿Nos dice eso Jesús? No. Bueno, no, los mandamientos ni aparecen acá. ¿A dónde nos lleva? A la paciencia y a la mansedumbre. Aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. En la otra versión dice, porque aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí viene recién la consecuencia. Y hallaréis, y así encontrarán descanso. Ahí recién viene la consecuencia, porque el yugo que les pongo y la cara que les doy a llevar son livianos, son ligeros. Esta es la única manera de entender la liviandad de la carga. ¿Por qué? Porque realmente como padres, como amigos, como hijos cuidando a alguien que nosotros amamos, la carga de tener que cuidarlos se hace liviana. ¿Es pesada? ¿Sufrimos? Claro que sí. Ahí te doy la mano, Vito. Claro que sí, que es pesada, que es dura y arranca lágrimas de nosotros. Pero ¿por qué es liviana? Porque amamos. Por el vínculo que nos une. Eso es lo que lo hace liviano. Entonces ahora, hacer lo que tenemos que hacer, lo hacemos de manera natural. La novia le pide al novio, por favor, sé puntual. Y el novio va y corre y se prepara y trata de ser puntual. Pero ser puntual se hace muy difícil cuando no nos interesa. Por ejemplo, estoy dando un pequeño detalle. Vito.
Primero que a mí me pareció interesante lo del yugo porque no tenía en claro bien el significado. Todavía vamos a ir. El palo este que une a los dos bueyes, al más viejo y al más joven, y el joven aprende, porque lo lleva al más viejo. Y en nuestra sociedad yugo es trabajo, que decimos acá en Argentina trabajo, el laburo, que viene del italiano que es lavorare. Entonces vinculamos, sí, Rico saluda. Sí, vinculamos, porque el lunfardo nuestro está vinculado al italiano y también a otros, pero fundamentalmente eso. Entonces yugo es laburo, trabajo. Y cómo uno aprende del otro y aprende en una circunstancia que trabajando y esforzándose aparentemente no es nada agradable, pero evidentemente es el camino, es decir, ese esfuerzo. Yo cuando digo esto es un pensamiento mío, pero que lo pongo en crisis porque si no queda como que quiero transformar las ideas pero me parece que mi interpretación, para fijarla, la tengo que compartir. Eso por un lado. Después, a mí lo que me asombra profundamente es que cada pasaje de la vida de Jesús es de un enorme significado. Y lo que más me asombra es que todos los que estuvieron al lado de Dios hecho hombre tenían la convicción personal y la convicción en el recuerdo o la vista de algunos milagros, pero también se olvidaban y después podían verlo pasar por la calle y no reparar en que era Jesús, que era Dios. Eso le pasó al elegido número uno, por decirlo de alguna manera, que era Pedro, que dijo, no, yo este hombre no lo conozco. Porque en ese momento, digo, sí, lo conozco, mátenme, me voy directo al cielo, listo, ya está, porque teniendo la convicción de que es Dios, ya lo resolvemos. Ahora, me parece que eso nos pasa todos los días porque ese es un presente continuo. Jesús está todos los días con nosotros y nosotros no lo notamos. ¿Quién lo nota, por ejemplo, de una manera descarnada? La mujer que le toca el manto. ¿Pero por qué? Porque ella tiene una necesidad imperiosa, que es un gran dolor, una enfermedad, una desesperación. Entonces me parece que todos esos momentos que no queremos atravesar, que son de dolor y de desesperación, también deben ser una especie de pasaporte a la fe, a la convicción de... Y lo otro que estaba pensando era el ladrón crucificado al lado de Jesús. Lo conoce a Dios o a Jesús en un momento de máxima vulnerabilidad, cero milagro, de desperdicio humano como lo somos todos en un momento de transición y además está al lado, lo ve, no puede respirar, bueno, todo lo que se imaginan. Y en ese momento uno le dice al otro, mirá, él es inocente. Y ahí él sigue siendo ese pecador de la cruz, porque me imagino que debe haber odiado a los soldados criminales que lo clavaron, aún siendo el ladrón. Es decir, lo clavan, son soldados, son criminales, ultra recontra pecadores, por más que no crean, vida totalmente autoritaria, matan a la gente, están para eso, y los otros están esperando, y los que están abajo dicen, pero ¿será Dios? Bueno, algunos sí saben que lo es, porque María vivió toda la transición, que era la madre, y además confió y tuvo fe. Ahora, ¿qué pasa con el milagro en este momento? Bueno, supieron esperar, pero el ladrón que estaba al lado dijo, no, cállate la boca, este no hizo nada, nosotros sí. Es decir, asume una responsabilidad. Cuando yo asumo mi responsabilidad, porque recién me reía conmigo mismo, digo, yo sigo pecando, después pido rápido perdón, sé que el perdón llega instantáneamente, lo hago con mucha fe, me perdono, blanqueé todo, digo, bueno, puedo pecar un poco más mañana, pero si mañana palmo o dejo de existir, soné, porque este recurso no me va más. Bueno, este ladrón tuvo la promesa, estoy convencido que está en el cielo, que le dijo, hoy te digo, porque esto lo aprendí acá, no es hoy vas a estar conmigo, hoy te lo digo, vas a estar en el cielo conmigo, con mi Padre. Y ese ladrón se arrepintió, ese ladrón dijo, yo me arrepiento de todo. Y no, solamente reconoció la culpa que tenía y dijo, este es inocente, yo soy culpable, cállate la boca, no sigas molestándolo, porque en última instancia nosotros tenemos un motivo por estar acá. Es decir, siempre tiene que ver el motivo y ser conscientes de eso. Y esto también tiene que ver con una lucidez que podamos llegar a tener, porque hay mucha gente que se pone dañina
y por ahí no percibe o no se da cuenta. Pero fundamentalmente quería resaltar esto que yo fui recorriendo porque me acordé lo del yugo por la madera de la cruz. Exactamente. Rescato este concepto chiquitito que mencionaste, pero para mí es fundamental. Fijémonos y observemos por cuánto se puede haber salvado este hombre en la cruz. Porque en realidad, si estaba condenado incluso humanamente, no tenía nada. ¿Qué fue lo que lo salvó? Simplemente el reconocimiento de que estaba condenado, de que necesitaba ayuda, y de que acudió a Jesús. Esos pasitos así, inmediatamente Dios le dio todo lo que necesitaba, a pesar de no haber hecho nada bueno en toda su vida, porque estaba ahí colgado por algo. Esa es la esencia, y gracias Vito por recordarlo, esa es la esencia de lo que quiere, de lo que le quería mostrar Jesús a través de lo que estaba diciendo. Mucha vuelta, mucha filosofía, mucha teología, mucho estudio, mucho de saber y entender y conocer, pero poca esencia. Esa era la recriminación que estaba haciendo Jesús. Entonces ahora es llevad o acepten el yugo. Nos sometemos a su yugo y aceptamos la tarea que Él nos encomienda. Ahora, en este caso, la lección de la escuela sabática le da la tarea, ¿no? O sea, el foco de cuál es la tarea de llevar a los demás, de bendecir a quienes nos rodean. Sí, pero ¿cuál es nuestra tarea y cuál es la función del yugo? Quiero avanzar un poquito, María Justa. Ahí vamos, déjame porque me quedan unos pocos minutos. ¿Cuál es la función del yugo? ¿Y de qué manera es un yugo? Y todos estamos de alguna manera enyugados perdón, no sé si existe ese verbo, estamos enyugados con algo o con alguien, ya sea con el trabajo que tenemos, estamos atados y el trabajo que tenemos nos condiciona a determinada cosa. A veces tenemos un yugo de una enfermedad que nos condiciona y nos enseña cosas. A veces tenemos un yugo familiar que nos enseña y nos condiciona cosas. Y nosotros estamos vinculados a un montón de yugos. Pero acá Jesús nos ofrece un yugo, que es el que nos va a sacar de todas esas situaciones y que nos va a hacer más fácil llevar la tarea. E incluso desde la esencia de donde los estamos buscando. Acá no se trata o sea, y fíjense que estamos hablando de yugo y libertad. Qué paradoja, qué contradicción una cosa de la otra. ¿Y cómo podemos ser libres estando en yugo? Y otro concepto que me llamó la atención, esto de llevar el yugo, me hizo acordar cuando estaba hablando Denis al principio, tome su cruz y sígame. Por ahí podríamos hacer un análisis y una analogía entre el yugo y la cruz, pero estamos hablando de cosas distintas. ¿Por qué? Porque la cruz que nosotros cargamos son nuestros propios problemas, pero al ponernos el yugo de Cristo, la cruz se lleva de una manera distinta. Es más, la cruz que cargamos va perdiendo importancia, ya no nos pesa tanto al estar conectados a través del yugo, al estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, a la esencia que Jesús quiere que nosotros encontremos. Y nos pesa tanto porque el dinero, porque la enfermedad, porque mi pecado, porque soy así, porque soy asá, porque tengo esto y tengo aquello. Y eso también termina siendo un yugo que nos somete al sufrimiento. Y en ese yugo nos quiere tener atrapados Satanás. Y Jesús presenta otra perspectiva totalmente distinta. ¿Querés descansar de esa cruz que estás cargando? Deja esa cruz y ponete mi yugo. Y las cosas van a resultar totalmente distintas. ¿A través de qué? A través del conocimiento, a través de compartir, a través del vínculo. Y aprended de mí. En griego esto de aprender viene e indica también el discipulado. Pero el discipulado incluso nos pone casi en un papel frío como alumnos. Sí, maestro, bueno, esto, maestro, qué sé yo. Pero el yugo nos lleva a
a una relación íntima y súper estrecha, y horas de hacer surcos juntos, y a veces que nosotros tironeamos, y ahí va, como dijo Vito, el buey más viejo, ¿no? El que más sabe, y nos va mostrando el camino hasta que finalmente agarramos la esencia y finalmente comprendemos lo que realmente Jesús quiso enseñarnos. Dicho esto, ¿cómo podemos incluir estos conceptos en nuestra vida cotidiana? Porque ahora, es muy lindo predicar, bueno, tenemos que aprender a llevar el yugo de Cristo. Ajá, y si yo les preguntara a ustedes, ¿y cómo lo explico a mi vecino que no entiende nada de religión de lo que es ponerme el yugo de Cristo? Porque nosotros aprendemos a hablar en parábolas y en figurativo muy fácil. Pero, ¿y la esencia qué significa? ¿Cómo se lo explico a mi vecino? ¿Cómo podemos aprender de Jesús? ¿En qué consiste el aprendizaje? Y muchas veces, ahora le dejo la palabra a María Justa, a Diego y no sé quién más, es muy difícil, es muy difícil el aprendizaje. Y acá hay una parte del aprendizaje que quiero compartir también con ustedes, que no es el aprendizaje formal o teórico o cognitivo solamente, es el aprendizaje práctico, el aprendizaje conductual, donde aprender la conducta nos ayuda a comprender la cognición, a comprender lo que estamos, lo que tratamos de entender y que no vemos. ¿Y por qué tengo que ir a la escuela, mamá? Si a mí no me gusta, es horrible ir a la escuela. Hijito, vos ahora no lo vas a entender, pero cuando seas grande lo vas a entender. ¿Y qué teníamos que hacer? Ir a la escuela, a estudiar matemática, historia, etcétera, etcétera. No comprendíamos, no lo entendíamos, pero lo hacíamos. Porque la conducta nos enseña, la conducta nos ayuda a comprender. Y acá Jesús está pidiendo que seamos conductuales, que trabajemos al lado de Él, a veces sin entender, pero que hagamos caso sumiso. Decir, vos no lo entendés, vos no te hagas problema, vos seguí conmigo que yo después lo vas a entender. María Justa, Diego y no sé quién más estaba. No, tenés el micrófono muteado. Yo lo que te quería decir hoy, que yo también había leído una parte donde dice que había una persona que llevaba una cruz, iba por el camino y a medida que le pesaba, él iba sacando pedazo, pedazo, pedazo. Pero llegó un momento que tenía que cruzar un arroyo, y al cruzar un arroyo esos pedazos les faltaban. Y muchas veces también a nosotros nos pasa eso. Como que no nos vamos entregando de a poco, de a poco, de a poco, vamos acortando el tiempo de estar junto con Cristo, y llega un momento que todos esos pedazos que quedaron en el camino los necesitamos. Exactamente, gracias María Justa. Y cómo la cruz se va reduciendo. Me acordaba también de esa figura, muy, muy significativa. Diego, y quiero ir a soy manso y humilde, vamos. Sí, cuando justo iba a hablar de ese tema, cuando dice lleva a mí, dice, y sea manso y humilde, que era otra parte también. Porque cuando Jesús nos dice, sea manso y humilde, es que nosotros es la única forma que tenemos para predicar. Nosotros los cristianos, la única forma de dar el evangelio es siendo manso y humilde, tener el carácter de Cristo. Y cuando ese es el yugo de Cristo, cuando Jesús dice, vení a mí, que yo te doy mi yugo, es sé manso y humilde. ¿Por qué? Porque así como conociste la palabra vos, si te haces manso y humilde, vas a presentar el evangelio eterno. Cuando la gran comisión, Mateo 28, 19, dice, vayan y hagan discípulos, y no hay otra forma. Porque si cuando vos sos manso y humilde, empezás a tener el carácter y el amor de Cristo. A mí voy a contar algo muy cortito. Dale. Había dos hermanos que me dicen, hay un hombre que mató gente que quiere hablar con vos, quiere hacer la fe de Jesús con vos, te está buscando. Y le digo, ¿por qué no se la dan ustedes? Porque quiere que vayas vos, el chico de anteojos, Diego, dice. Y el hombre vino. Era un hombre que había estado preso por asesinato. Ese fin de semana golpeó a la esposa, la dejó internada, la esposa discapacitada, alcohólico el hombre, y lo voy a visitar. Entonces le digo, Nicolás, le digo, ¿qué tal? ¿Usted quiere hacer la fe de Jesús? Si quiero estudiar con vos, dice. Bueno, estaba alcoholizado el hombre. Entonces, como está alcoholizado, venga el martes. El martes a las 6 de la tarde lo encontramos en la casa de unos hermanos y vamos a hacer la fe de Jesús. El hombre llega,
llegó, no estaba alcoholizado, llegó bien, hicimos la fe de Jesús, pero no sabía leer. Entonces él me contaba que él se había bautizado en una cárcel y hacía así, pero y bueno, como yo ya sabía por mis hermanos que él había internado a la esposa, le había golpeado, yo le digo a mis hermanos, dejen que yo le hablo y ustedes compartan, porque tengo 2 hermanos que son maestros, que ellos siempre dan la lección. Entonces le digo, vos, y él me decía todo que sí, le digo, ¿vos reconocés a Jesús como Salvador? Sí, vos sabés que Jesús te trajo acá. Sí, sí. Y bueno, terminó la lección, oramos, se fue. Y al rato falleció ese hombre. Y eso te hace pensar como cristiano, pues sí, cómo las personas buscan a los cristianos. Porque nosotros somos diferentes. Te puedo contar muchos testimonios de Erwin, porque yo soy evangelista y siempre salgo a predicar a las calles. Hay muchos testimonios. Pero este es un caso que me llamó la atención. Digo, cómo Dios manda a una persona que Él te manda a buscar para hacer la fe, para reconocerle. Yo sé que Nicolás, por más que haya matado gente, le haya golpeado a la mujer, haya sido siempre un alcohólico, yo sé que va a estar en el reino de los cielos. Exacto. Y cuando vos predicás, sí, cuando vos predicás y tenés esa paciencia, porque que te apunten con una pistola, que te pongan una cuchilla en el pecho, que te digan a vos te voy a matar, que te roben las herramientas, que te insulten, que te falten el respeto a tu esposa, a tus hijos, y vos seguís, que tu esposa venga y te dice, ¿cómo hacer para enojarte? Porque yo muestro a Cristo. Pero cuando esa persona pasa por las aguas del bautismo, y vos sabés que nunca más le va a poner una cuchilla a alguien en el pecho, o no le va a poner un arma a alguien en la cabeza para robarle, o no vende más droga. Cuando esa persona pasa por el agua, vos decís, es bueno ser manso y humilde de corazón. Porque exacto, ahí se ve el fruto, Erwin. Ese es el imán, ¿no? El imán, la mansedumbre, e incluso de Jesús, que llevó a que este inconverso, podríamos decir, este ladrón en la cruz, le haya llamado la atención y haya entregado su vida en ese preciso momento previo, antes de su muerte. La mansedumbre que todos tenemos que tener. Perfecto, gracias por ese mismo ejemplo de la cruz traído a nuestros días, Diego. La mansedumbre se hace muy difícil de obtener, ya que la agresividad suele ser implementada en función de defendernos en contra de los ataques constantes que recibimos, además de ser una deformidad del carácter original divino, volviéndonos de distinta manera, que ya lo vamos a ver ahora. El concepto es ¿por qué nos cuenta ser mansos? Y además, por supuesto, hay una cuestión conceptual, porque el manso en nuestra sociedad es sinónimo o signo de debilidad. Es un tonto, ¿sí? El manso es tonto y manso. Pero la mansedumbre no es eso. ¿Qué es la mansedumbre a la que estamos buscando, la que decía Diego recién? ¿Cuál es la mansedumbre que estamos buscando? Ahí es donde tenemos que escarbar en el estilo de vida de Jesús para descubrir esa mansedumbre y copiarla. Eso es lo que estaba diciendo, aprended de mí que soy manso. Ajá, ¿y qué significa ser manso? Porque Jesús también agarró el látigo y siguió siendo manso. No es que perdió la mansedumbre. ¿Qué significa ser manso? La mansedumbre se hace muy difícil de obtener, ya que la agresividad suele ser implementada en función de defendernos. Y realmente, a veces nosotros, por un lado, nos tornamos agresivos, iracundos, furiosos, feroces, rabiosos, porque no podemos controlar esa emoción que nos arrebata. Y la mansedumbre, en realidad, es la calma, es la paz y también lo podemos encontrar, es una característica de nuestro carácter y lo podemos encontrar incluso en los animales, ¿no? Porque si queremos un ejemplo de mansedumbre, en la Biblia, ¿a quién nos da? ¿A quién nos ofrece? Al cordero, ¿no?
Y precisamente vos, fíjense cómo Jesús le dio tanta importancia a la mansedumbre, que eligió un cordero desde el Edén, por la característica tanto de la pureza como de la mansedumbre. Y el cordero es sinónimo de, o sea, el cordero casi es un sinónimo, un ejemplo de mansedumbre, donde la mansedumbre es una característica del animal. El cordero es manso porque es cordero. Ahora, ¿cuánto nos cuesta ser mansos? Y ahí se nota que nosotros tenemos que hacer un trabajo para ser mansos, porque nuestra tendencia suele ser, a veces podemos enfurecernos, ser iracundos, o sea, de que nos apodera la ira, nos arrebatamos, somos feroces, somos rabiosos, somos enojadizos, nos enojamos de nada, pero eso también es sinónimo de que algo está pasando con nuestra autoestima y algo está pasando con básicamente nuestra autoestima, que nos hace ser egoístas, egocéntricos y defendemos nuestros derechos. A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y perdemos esa mansedumbre y atacamos a quien nos quiere venir a mostrar en curso nuestros errores. Y lo contrario al león, ¿no? Por la agresividad, por la que conocemos la vida del león, pero y sabemos que los leones atacan cuando tienen hambre, pero hay muy pocos animales en la naturaleza que realmente son agresivos, pero lo tenemos como ícono. Al león de la agresividad. La humildad y la humillación. ¿Qué diferencia hay entre la humildad o humillación? ¿Debemos humillarnos? Sí, pero acá tenemos que tener mucho cuidado porque también podemos derrapar o desbalancearnos. Porque la humildad no debe ser reconocida o confundida con la denigración. El hecho que seamos humildes no quiere decir que nos denigremos o que dejemos que nos humillen, que nos denigren, porque hay un límite muy finito entre lo que es humillarnos en este sentido que le estamos buscando, a ser humillados o humillarnos a nosotros mismos desde el concepto de la denigración. Y Dios no quiere gente denigrada, Dios quiere gente humilde, que es distinto, que en todo caso tiene que ver con la dignidad, el tema, ¿no? De ser dignos, pero no humildes, pero no denigrados. Ser humilde y denigrado no es lo mismo. Lo contrario a la humildad, ¿qué sería? La soberbia, la prepotencia, el orgullo, la vanagloria. Sí, Euclides, ibas a decir algo. Ok, entonces, vamos ya para el último, para los últimos textos. Voy a saltear algunas cosas muy lindas, muy interesantes. Esto de porque mi yugo es fácil, que ya lo vimos. Encontré, analizando algunas cosas, que a pesar de que sea fácil, no es tan fácil desde el principio. Porque como todo aprendizaje nos lleva un tiempo hasta que logramos ese nuevo camino que estamos marcando, ese nuevo surco que estamos marcando después de haber aprendido enyugados con Jesús, y perdónenme por invertir este verbo, acoplados a Jesús. Y al principio tironeamos para allá y Jesús dice, no, tironeamos para el otro lado, no, y nos arrebatamos y queremos ir más rápido o queremos ir más lento y Jesús nos marca el ritmo, nos marca la dirección, nos marca el paso y nos va enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Nos marca el ritmo en el sentido que no tenemos que apurarnos más, ahí es donde nos ponemos ansiosos, a veces no nos tenemos que quedar y tenemos que avanzar, y a veces queremos tomar otro rumbo que no es, y tenemos que volver. Nos marca la diferencia, Erwin. Y tenemos que volver. ¿Cómo? Nos marca la diferencia. Nos marca lo que realmente tiene que hacer, desde lo conductal, como estamos diciendo, ¿no? Pero, por supuesto, todo entra desde el conocimiento, de lo cognitivo. Y esto nos lleva a una palabra que me gusta mencionar, aunque no me gusta cómo suena. ¿Por qué?
porque en realidad todos como cristianos somos torpes, porque todos como seres humanos nacemos siendo torpes. ¿Por qué me gusta la palabra torpe? Porque la palabra torpe es la única que no denota una alteración mental. Porque la palabra torpe lo solemos usar como sinónimo de imbécil, tarado, idiota, mogólico, y sobre todo la usamos como término despectivo para referirnos a los demás. La palabra torpe denota una falta de entrenamiento para determinada función. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido torpes? Todos y en todo sentido. ¿Por qué? Porque algunos son muy hábiles, están muy entrenados para los negocios. Otros son muy hábiles y están entrenados para ser operarios de máquinas. Algunos son muy hábiles y están entrenados para jugar al fútbol. Algunos somos muy hábiles, todos somos torpes y nacemos siendo torpes porque nadie sabe caminar cuando nacemos. Y cometemos torpezas un montón de veces y nos golpeamos y nos ligamos moretones o raspones y nos caemos sentados y de cabeza, de espalda, de un costado para el otro, hasta que vamos aprendiendo y nos vamos adiestrando y nos vamos siendo avezos, no obesos, sino avezos o avesados en determinada función. Nos vamos adiestrando y ahora somos diestros, somos hábiles. Pero esa habilidad no se logra fácil. Y el toro joven, el buey joven, cuando recién se une al yugo con el toro con experiencia, el toro viejo, le cuesta. Los primeros pasos son difíciles. Y quizá le queden marcas en el cuello por hacer fuerza que no tiene que hacer. Y quizá tenga que recibir alguna picaneada de quien está llevando esa yunta de bueyes, ¿no? Y quédate quieto, o anda para atrás, o anda para adelante, y no sea fácil al principio. Lo más difícil es tomar la decisión, y luego tenemos que aprender. Y el aprendizaje es un periodo. Lo mismo pasa cuando una persona no... Lo mismo pasa cuando una persona nunca trabaja y agarra la pala. Se llena de lastimadura, y bueno, a veces se aprende a medida que se va lastimando, ¿no es cierto? Y cuando agarramos la pala o el machete, para lo que no hemos aprendido y queremos o el hacha. Los primeros machetazos, uno de los primeros machetazos que di en mi vida, con uno de los primeros machetazos que di en mi vida me hicieron 30 puntos en una pierna. Pero los primeros machetazos somos torpes y nos llenamos de llaga, pero después adquirimos esa habilidad. Quizá nos cueste al principio caminar con Jesús. No es fácil. Y cometamos quizás muchas torpezas, pero eso también requiere de un entrenamiento diario, momento a momento, que podemos, hasta que podamos correr libremente a su lado, como dijo María Augusta hoy, dando el ejemplo de encintarnos ambas piernas y correr justos al mismo paso sin tropezarnos. Es más, correr libremente y ser autónomos espiritualmente. Jesús plantea dos tipos de yugo. Uno es el yugo de la ley y otro es el yugo de seguir su ejemplo. Y fíjense, como les decía recién, Jesús nos dijo, tiene que hacer, ¿lo dijo en algún momento? Sí, por supuesto, y la ley, obviamente. Pero él dijo, a ver, la ley principal, lo que tenemos que buscar en esencia es que aprendan de mi esencia, de que soy bueno, de que soy manso, de que amo, de que soy tranquilo, de que soy humilde. Aprendan de mí, de que soy humilde. Pero entonces Jesús no era humilde porque era orgulloso. Aprendan de mí, ¿no? A veces nos podemos confundir en los términos y enredarnos un poco. Podemos llegar a tener ese nivel de decir, aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuánto nos falta para eso? Ligera es mi carga. A ver, voy a... me llamó mucho la atención, por último, para mencionar, léanlo después en sus casas, acerca de un ejemplo que encontramos en Moisés.
la verdad que realmente no lo conocía, o si lo escuché alguna vez, no lo había tenido en cuenta. A veces estamos empeñados en querer cargar con todas las responsabilidades y nos queremos cargar con todo. Si somos superhéroes, somos, bueno, no quiero mencionar superhéroes, pero tenemos toda la fuerza y cargamos sobre nuestros hombros los problemas de los vecinos, de los hijos, de todos. Queremos cargar los problemas y resolverles los problemas a todos, incurriendo en esa soberbia que tenemos que aprender a reconocer. Eso es lo que yo le dije la otra vez cuando hablo de exoísmo y exocentrismo. Queremos dar cosas que no tenemos y ponemos el centro afuera, perdiéndonos a nosotros mismos de nuestro eje egosintónico, palabras que ya les hemos mencionado en algún momento. ¿Y acá qué le pasó a Moisés? Moisés estaba mañana, tarde y noche resolviendo problemas de los demás, de los demás, de los demás, de los demás. ¿Y quién vino? El suegro querido, que le dijo, Moisés, ¿qué estás haciendo? Lo estoy parafraseando. ¿Qué estás haciendo? No, estoy resolviendo los problemas del pueblo. No, querido, le dijo el suegro, te vas a morir así. No podés arreglarle el problema a todos los demás. Y me llamó la atención, porque lo primero que le dijo es, bueno, cuando alguien te traiga, no le dijo, no trabajes más, despreocupate y lavate la mano de todos los del pueblo. No le dijo eso. Sí le dijo, mira, lo que tenés que hacer es escuchar el problema y remitirlo a Dios. Léanlo después, está en Éxodo 18, de 13 al 22. Éxodo 18, capítulo 18, versículo 13 al 22. Jetro le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Se lo cuestionó, se lo dijo, porque el pueblo, y Moisés que le dijo, casi con orgullo, porque el pueblo viene a mí a consultar, para consultar a Dios. Y Jetro le dijo, desfallecerás, te vas a morir tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y ahí aprendió a hacer dos cosas. Una es a transmitirle esos pesos a Dios directamente. Y la otra es aprender a delegar, a soltar, a dejar que otros también se hagan cargo. Y a veces nosotros queremos cargar con situaciones porque hay algo de nuestro orgullo que nos hace creer que somos omnipotentes. Debemos saber depositar nuestra confianza en el poder de Dios para resolver los conflictos, primero, pero también debemos aprender a distribuir la energía para que el trabajo no sea tan pesado. Y a veces queremos resolver todo. Y estamos Pensamos todo el que día... somos infalibles. Exactamente. ¿Y cuánto tenemos que saber aprender a cortar y decir egosintónicamente, yo llego hasta acá? Perdón, no te puedo ayudar. Perdón, esto no lo puedo hacer. Perdón, aquello tampoco, o lo que sea. ¿Hasta dónde tenemos que conocer también nuestros límites? Bueno, a ver, vamos a ver el tema de la triangulación, lo quería mencionar nada más, que es llevar las cargas de los demás. Para esto es muy importante el poder estar conectados a ellos y hacer uso debido de la empatía, porque nosotros no podemos hacer nada en función de los demás si no aprendemos a conectarnos con ellos. Y ahí surge otra vez este triángulo que creo que les mostré la semana pasada también, de esta relación que hay entre Dios, entre los otros y nosotros, que se lo pongo en pantalla así, un microsegundo como para que lo vean, que esta relación siempre se tiene que mantener. Los mandamientos a los que Jesús nos llamó a cumplir se dividieron en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo, ¿sí?, como a ti mismo, donde el vínculo con Dios, el vínculo con los demás y el vínculo con nosotros mismos no se tiene que romper nunca, tiene que ser perfecto. Es la única manera de que podamos cumplir en este caso con la voluntad de Dios. Vamos al final con los últimos pensamientos y terminamos. Quizá debamos entender lo que verdaderamente quiso enseñar Jesús
respecto a nuestra espiritualidad. Porque recuerdo que Jesús quería mostrar lo que era el yugo de la ley y el yugo del amor. ¿Dónde está basada nuestra espiritualidad? ¿En la ley o en el amor? Si sentimos un peso al tratar de ser hijos de Dios, seguramente algo está funcionando mal. Si nos está costando ser cristianos, algo estamos haciendo mal. Y tendríamos que rever esa estructura, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque si no nos entiende como que el yugo es liviano o la tarea es liviana y a mí me está pesando. Si a mí me pesa es porque algo está funcionando mal. Lo tenemos que escuchar como una alarma para replantear nuestra espiritualidad y nuestro vínculo con Dios. Quizá ese peso lo estamos imponiendo sobre otros, al igual que los fariseos. Ahí también tenemos que hacer una introspección de hasta dónde estamos siendo influencers en el tipo de espiritualidad que tiene que ver con los demás. Y a dónde, hacia qué yugo estamos dirigiendo a los demás si lo estamos haciendo, porque de hecho somos influencers y siempre lo vamos a hacer, porque además es nuestra tarea. Jesús pidió que seamos influencers sobre quienes nos rodean, pero sobre qué influencia estamos ejerciendo sobre los demás, a qué yugo lo estamos inculcando, a qué yugo los estamos impulsando. ¿Al yugo de la ley, al yugo del fariseo o al yugo del amor, del vínculo, de la mansedumbre y de la humildad de Jesús? ¿Cómo podremos lograr que sea fácil vivir? Porque realmente no es fácil. ¿Cómo podemos lograr que ese término fácil sea fácil? ¿Es difícil ser fácil? Yo creo que es muy fácil ser difícil, porque lo difícil lo aprendemos enseguida. Lo que no debería ser, inmediatamente lo tenemos. ¿Cómo podemos ayudar para que también sea fácil para los demás? En este caso, pensando en la función de nuestro entorno. Ojalá que esta lección nos haya servido para redondear estas ideas y romper algunas estructuras viejas que todavía seguimos arrastrando y que todavía queremos seguir rompiendo para encontrar el verdadero mensaje que Jesús quiso enseñar a través de este ejemplo del yugo, de la humildad, de la mansedumbre. Y que en esta semana, bueno, empecemos a dar esos primeros pasitos. Si es que nunca lo hicimos, empecemos a dar esos pasos que van a ser difíciles al principio y vamos a dar varios traspiés, pero seguramente Dios nos va a acompañar en ese camino que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos por este sábado, por esta lección, por esta escuela sabática. No sé si hay algún comentario, ¿alguien más quiere decir Erwin. algo? Sí, Diego. Sí, con la lección justo del jueves que estaba hablando, con lo que le pasa a Moisés con el suegro, está bueno también que veamos que todos somos hijos de Dios y que Dios nos utiliza a todos. A veces, por ahí, yo siempre lo hablo con los hermanos, yo no soy maestro, pero soy evangelista. Yo traigo a las personas y tengo hermanos, gracias a Dios, que le dan la clase, la fe de Jesús, que por ahí no salen, no tienen el don por ahí. Sí, aclaro para los que ven por ahí en YouTube y que no conocen. La fe de Jesús es una serie de estudios bíblicos que se llama así. Por eso vos decís la fe de Jesús y por ahí no todos lo saben. Perdón. Claro, es un estudio bíblico, claro. Entonces, ahí nosotros cuando empezamos a actuar, decir, bueno, yo no te puedo ayudar, pero tengo un hermano que es maestro, tengo un hermano que te va a asesorar en esto, por eso trabajar con los pastores, con los poder delegar. Y eso te hace más manso y humilde, porque no te llevas los méritos vos. Exactamente. Gracias, Diego. Gracias a todos de nuevo. ¿Y les parece que terminemos con una oración? ¿Quién se anima? ¿Quién se ofrece a terminar con una oración? Vamos. Bueno, yo oro. Dale, Diego, oramos. Dale. Gracias. Vamos a orar, hermano. Padre Dios bueno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regala. Te damos gracias, Señor, porque cada sábado que pasa está más pronto a venir, Señor, y anhelamos tu regreso, Señor. Señor, te damos gracias porque hoy podemos estudiar, te podemos conocer un poco más y sabemos que tú eres manso y humilde. Nosotros anhelamos eso, Señor. Sabemos que si cada vez nos parecemos más a ti, Señor, vamos a predicar el Evangelio, Señor.
Te pido una bendición especial por cada persona que está aquí, Señor. Tú conoces su corazón, su mente, sabes las cosas que están pasando, que necesitan, Señor. Bendice a ellos, a su casa y a todos los familiares, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas, Señor, y queremos aprender más de ti, Señor. Acompáñanos en el resto de este sábado y en esta nueva semana que comienza, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Sigue bendiciendo, Señor, y ungiendo los labios de Erwin, Señor, y de todas las personas que hablaron, Señor. Y todo esto te lo pedimos sin mérito alguno, pero Jesús murió por nosotros. En el nombre de Él te decimos amén, Señor. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Un cariño enorme. Un abrazo grande desde acá. Un abrazo. Y si Dios lo permite, nos estaremos encontrando la semana que viene, el sábado a la misma hora. Que tengan un lindo día. Feliz sábado a todos. Gracias. Abrazo. Chao, chicos. Un abrazo. Buena semana.